Que el Señor les bendiga, amados hermanos. En esta tarde le damos las gracias a Dios que Él nos permite y podernos reunir a través de este espacio. Le doy la bienvenida agregando a este momento de reflexión de la palabra de Dios. En esta tarde vamos a estar hablando sobre un tema muy importante que es bástate mi gracia. Este día el Señor Jesucristo nos quiere decir que dependamos de Él, dependamos de su poder, que reconozcamos que somos débiles, que reconozcamos que hay en nuestra vida, ¿verdad?, limitantes, pero asimismo también comprendamos que su poder se perfecciona en nosotros a través de esas debilidades. Así, amado hermano, le pido que me acompañe. Vamos a leer unos versículos de la palabra de Dios en 2 de Corintios del 12 del 9 al 10. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidad, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, entonces es que soy fuerte. Mire qué hermosa la palabra de Dios. Como hijos de Dios hemos sido llamados, ¿verdad?, a su luz admirable. Hemos tenido el espacio de reconocer que Cristo es nuestro único y suficiente Salvador. Fuimos llamados de una vida de perdición, de una vida de pecado, a una vida de luz, una vida en la cual reposamos, ¿verdad?, mediante el Espíritu Santo, reposamos en su palabra, reposamos en sus promesas. Nuestro Dios nos redimió, nos ha transformado, ¿verdad?, día con día, transformado nuestra alma, nos ha llenado también de pensamientos de bien. Asimismo, con ese llamado, con esa redención que Él ha provocado en nuestra vida, también nos ha dado una responsabilidad muy especial, que es el ir y traer, ¿verdad?, al arrepentimiento a muchos que aún están sufriendo, que aún están en una vida de perdición, así como nosotros estuvimos en algún momento. Dios nos llama, no solamente hemos sido creados, ¿verdad?, para su alabanza y adoración, sino que también hemos sido llamados para que traigamos aquellos que aún no han sido llamados hasta este momento. Asimismo, Dios nos reta día con día a llevar el Evangelio, ¿verdad?, a todas las naciones, así como su palabra lo manifiesta, ¿verdad?, poder traer ese mensaje especial de salvación a aquellos. Así, con ese llamado también pueden venir a nuestra vida muchos temores, ¿verdad?, muchos temores basados también en conceptos que puedan estar equivocados acerca de nosotros mismos. Y con respecto a eso, podemos comprender que hay una situación en la cual el creyente, aún después de haber sido llamado a su luz admirable, aún no ha alcanzado de forma completa la madurez. A partir de esto, comprendemos una realidad muy importante que debemos analizar a través de dos parámetros importantes. Cuando nuestro concepto como creyentes es percibido con un pensamiento de total inutilidad, percibiéndonos carentes de habilidades, carentes de capacidades, albergamos diversos temores con respecto a la vida, a nuestro futuro, a partir de cómo nos visualizamos también. Creemos que somos incapaces de salir adelante, creemos, y así como también, ¿verdad?, el pueblo de Israel, aún después de haber sido rescatado, ¿verdad?, de aquel pueblo opresor de Egipto, aún sido llevado por aquel desierto, aún después de haber visto proezas y maravillas de parte de un Dios todopoderoso, todavía conservaba aquel concepto de sí mismo, ¿verdad?, aquel concepto de esclavo. Muchas veces también nosotros como creyentes conservamos un concepto, ¿verdad?, en el cual consideramos que no podemos ser capaces
de llevar a cabo aquellos propósitos especiales que Dios tiene para nuestra vida. A esta postura Dios nos dice, diga el débil, fuerte soy, y eso lo vemos en su palabra en Joel 3:10. La palabra de Dios nos invita a declarar exactamente lo contrario que dice nuestra alma, lo contrario a nuestros pensamientos, lo contrario a nuestras emociones, lo contrario incluso a la lógica que hay en nuestra mente. Lo tremendo de esta circunstancia es que necesitamos fortalecer nuestra fe en Dios, el Todopoderoso, y amar a lo que no es como si fuera. Es andar por la fe, no por vista. Es declarar en la soledad que no estamos solos. Es declarar en medio de la enfermedad que estamos sanos. Es declarar en la escasez que Dios está saciando nuestra vida. Hay otra postura también que impide que la gracia de Dios se manifieste en nuestra vida, y esa es a través de un alto concepto de sí mismo. Es el sentirnos autosuficientes, es el creer que los propios conocimientos y habilidades que nosotros tenemos son suficientes para lograr lo que se quiere. Esta postura limita de una manera muy grande que el poder de Dios pueda manifestarse en nuestra vida. Es una personalidad caracterizada por la arrogancia y la altivez, la autosuficiencia. La palabra de Dios nos manifiesta en Romanos 23:3, que por gracia que es dada, a la cual que está en vosotros, que no tengáis más alto concepto de nosotros mismos. O sea que nosotros debemos de reconocer y entender que hay debilidades en nuestra vida, así como también Dios ha desarrollado en nuestra vida talentos, habilidades. También debemos de comprender que hay flaquezas y hay debilidades, pero que esas flaquezas pueden ser transformadas por medio del poder de Cristo, que a través de esas flaquezas el Espíritu Santo puede manifestarse de una manera muy especial y transformarlas en fortalezas grandes para su obra. Ambas posturas representan una limitante poderosa que Satanás utiliza para que los planes de Dios no sean completados en nuestra vida. Es así como debemos de comprender la importancia de mantener una actitud de humildad. Por medio de 2 de Corintios, Pablo nos da a conocer el método que Dios utilizó para que se mantuviera humilde. Y ese fue el aguijón del cual la palabra de Dios nos habla. La palabra de Dios nos manifiesta cómo Pablo en 3 ocasiones pidió a Dios que él retirara ese aguijón de su vida. En la palabra de Dios no logramos entender con certeza cuál es ese aguijón. Ese aguijón pudieran ser problemas, ese aguijón pudiera haber sido una enfermedad que estuviera quejando la vida de este hombre. Pudiéramos interpretar incluso que es un asunto espiritual, el cual estaba molestando constantemente la vida de este siervo de Dios. En las debilidades humanas, Cristo es capaz de perfeccionar su poder. Dios utilizó señales y prodigios para autentificar el mensaje que traía Pablo. Es así como Pablo le recuerda a los creyentes de Corinto que las señales se hicieron solamente para glorificar el nombre de Dios, no para dar gloria y exaltación a su creación. En la Biblia encontramos un personaje que cae ante la vanagloria y pone su confianza en sus fuerzas, olvidando que dicha condición solamente provenía de su Padre, ¿verdad? Este poder solamente venía y dependía de esa voluntad de un Dios todopoderoso. Es así como analizamos en este momento una vida que muchos hemos escuchado en el pasado, ¿verdad? En aquellas escuelas dominicales,
y ese personaje del cual vamos a hablar en este momento y vamos a reflexionar sobre sus actitudes es Sansón. Todos recordamos en aquellas escuelas dominicales que nos enseñaron de aquel hombre fuerte, de aquel hombre que había sido dotado, que había sido escogido por Dios para liberar a su pueblo de los filisteos. Y recordamos aquel sujeto, ¿verdad?, con una fuerza incontrolable, una fuerza maravillosa que acababa con aquellos grandes, con aquellos leones, que levantaba aquellas puertas, que utilizaba esa fuerza para derrotar a muchos hombres, solamente él, ¿verdad?, con la ayuda de Dios. Pero también vemos cómo Sansón, el corazón de él estaba enaltecido. Sansón era fuerte físicamente, pero débil emocionalmente. Y eso lo analizamos cuando recordamos que él fue llevado, fue transformado en su mente cuando él comenzó a codiciar a una mujer, y no solamente codiciarla, sino que tomarla para sí, sin saber que esta mujer iba a engañarlo e iba a burlarse incluso, ¿verdad?, cuando él perdiera su fuerza humana. Él había puesto su confianza en esa fuerza, en esa naturaleza que el mismo Dios le había otorgado, pero sin embargo eso era un motivo de autoexaltación y confianza. Sansón no comprendía que sin la presencia de Dios todo terminaría. Asimismo, nosotros debemos de comprender que nuestras competencias, que nuestras habilidades, que los atributos que nosotros podemos tener para poder traerlos al servicio de Dios solamente han sido dados por medio de su poder. Nuestra competencia depende de Dios. Sansón cayó a partir de su incapacidad para manejar sus impulsos, y a partir de esto cae en el pecado de la inmoralidad sexual. Es así como fue la perdición de David también y de Salomón. Recordemos a David cómo comenzó a codiciar a la mujer de Urías, y no solamente codició a esta mujer, sino que a partir de esa actitud él tomó para sí a esta mujer. Y no solamente eso, sino que también acordémonos que esta mujer era la mujer de Urías, y David, a través de ese deseo, de dejarse llevar por sus impulsos y sus emociones, también vino y colocó a Urías con el propósito de que su vida terminara y él poder encubrir de esa manera su pecado. Aun a pesar que David fue escogido para ser rey, aun a pesar que David asimismo adoraba de una manera muy especial, también cayó a partir de sus impulsos y de sus emociones, al encontrarse con la incapacidad de poder manejar aquellas emociones, aquellos impulsos hacia esa mujer, ¿verdad? Pero también nosotros leyendo las escrituras logramos entender que David se arrepintió, que David reconoció su pecado, y cuando él reconoció su pecado recuperó el gozo de la salvación como su palabra lo manifiesta. Otro que cayó ante aquellos impulsos, ante aquellas emociones, fue Salomón, ¿verdad?, el hijo de David, aquel hombre que muy joven, desde muy temprana edad, reconoció la importancia de tener sabiduría para poder gobernar su pueblo. Es así como pide una sabiduría especial en su vida, y Dios halló bien esa actitud de parte de Salomón y entregó la sabiduría que él estaba pidiendo. Pero sin embargo, vemos que a pesar de que Dios había dado sabiduría muy especial a este hombre, también había una debilidad en sus impulsos, y asimismo cayó ante los impulsos sexuales. Cuando Sansón comprende la necesidad de depender de Dios
y poner su confianza en Él, su fuerza es de vuelta y es así como derrota a los filisteos. Dios quiere que dependamos de Él y no de nuestras fuerzas, de nuestro intelecto, de nuestro trabajo, de nuestras posiciones. Él quiere que nuestra seguridad esté basada totalmente en Él y no en nuestras circunstancias. Y aunque las circunstancias sean devastadoras, entender que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Hay un mandato que Dios nos hace en medio de las tribulaciones, de las pruebas, en medio de aquellos momentos en los cuales nosotros vamos a servir a Dios, en aquellos momentos en los cuales hemos sido retados de parte de Él y estamos encaminados a hacer su voluntad y también de ir y traer a aquellos a su luz admirable. Y es en esos momentos en los cuales Dios nos pide, ¿verdad? Que tengamos gozo, que tengamos paz, que nos hallemos en gozo cuando nos encontremos también en momentos de tribulación. Santiago 1:2 nos dice de la siguiente manera: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando nos halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y este es un mandato de parte de nuestro Dios. No solamente nos está exhortando, ¿verdad?, que nosotros podamos desarrollar ese gozo en medio de las tribulaciones, sino que con esta palabra Él nos está llamando a que confiemos plenamente en su poder, en que confiemos plenamente en su amor. Lo difícil de esto es que cuando nosotros nos encontramos en pruebas y en tribulaciones, nuestros sentimientos pueden ser de tristeza, de angustia, de desesperanza. Asimismo, nuestros pensamientos pueden estar turbados, pueden estar llenos, ¿verdad?, de inseguridad. Pero el Señor en esta tarde nos está llamando a que con fe nosotros nos gocemos y comprendamos de que su poder se perfecciona a través de nuestra debilidad y nos hace un llamado especial a que nos gocemos, a que nos alegremos en estos momentos también de desesperanza, y como una actitud de obediencia adoptemos una actitud de gozo. Es así, hermanos, como yo les invito a que reconozcamos el poder de Dios y más que ver las dificultades y las circunstancias que estemos pasando, empecemos a ver que su poder continúa manifestándose hoy en estos tiempos, que su poder no ha cambiado, que su poder no ha menguado, que su amor es día con día para con nosotros, y eso se manifiesta incluso hasta en las cosas pequeñas de la vida, ¿verdad? Que podemos encontrarnos desde que nosotros abrimos nuestros ojos, nos damos cuenta que las misericordias de Dios son nuevas día con día. Es así como nosotros también podemos adoptar una actitud de gozo, una actitud de esperanza y desarrollar una capacidad diferente en estos momentos también de tribulación. A partir de la tribulación, nuestro carácter es fortalecido. Estamos siendo llenados de fortaleza, de fe. Asimismo, Dios nos manda a que tomemos la armadura en tiempos difíciles. Su palabra en Efesios 6:10 nos dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor, vestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Satanás no espera que tomes la armadura. Él irá al ataque, utilizará cualquier circunstancia para separarte de Dios y también para separarte de sus propósitos. La palabra de Dios nos dice, nos insta
a que nos vistamos de toda armadura. Mire qué curiosa es su palabra. Nos manda a que nos vistamos. Usted piensa en este momento, ¿qué hace en la mañana? Cuando usted se prepara para salir, usted va a su closet, va a su ropero, comienza a revisar cuál es la ropa que tiene y usted toma una decisión de qué ropa ponerse, ¿verdad? Y cuando yo pienso en esta palabra, vestidos de toda armadura, me hace pensar también que así como decidimos nosotros en la mañana colocarnos determinada ropa, determinados zapatos, peinarnos de una forma, ¿verdad? Para ir a trabajar y ser vistos por otras personas, así también nosotros podemos tomar una decisión importante día con día de vestirnos de la armadura de Dios. Oiga bien lo que decía, tomamos la decisión de colocarnos determinada ropa, así también debemos de tomar la decisión de colocarnos la armadura de Dios. Cuando nosotros vamos al closet, no es que la ropa nos cae a nuestro cuerpo. Asimismo, hermanos, como creyentes debemos de comprender que la armadura de Cristo no va a caer a nuestra vida, sino más bien la armadura de Cristo debemos de ponerla, debemos colocarla en nuestra vida para que podamos estar firmes, como su palabra lo dice, ante las acechanzas del diablo. Recordemos que Satanás viene para robar, hurtar y destruir. Y usa aquellos momentos de flaqueza, y usa aquellos momentos de debilidad, y usa aquellos momentos críticos en los cuales podamos estar inestables, en los cuales podamos estar dudosos, para hacernos caer. Pero Dios a través de su palabra nos dice estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de la justicia, calzad vuestros pies con el apresto de la paz y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomad, dice su palabra, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica con los santos. Dios nos manda también a poner la confianza en Él. Y eso también lo vemos en Jeremías 17:17. Dice la palabra de Dios, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a aguas de reposo. Dice, a la corriente, dice, echura sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Nuestra confianza debe de estar puesta en Dios y no en nuestras fuerzas, no en nuestra sabiduría, sino más bien en la fortaleza de Dios. Jeremías reconoce también la diferencia, ¿verdad?, entre las consecuencias que se obtienen de cuando nosotros confiamos plenamente en Dios y cuando nuestra confianza está en nuestras fuerzas y en las fuerzas también del hombre. Si usted me acompaña en las Escrituras, podemos ver en Jeremías 17:5 nos dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retana en el desierto y no verá cuándo viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Mire cómo es la palabra de Dios, nos insta en este momento
a que reconozcamos que hay una gran diferencia entre las consecuencias que vienen a nuestra vida cuando nosotros confiamos en nuestra propia fuerza, en las fuerzas humanas, ¿verdad? En las fuerzas del hombre, y las consecuencias que obtenemos cuando nuestra confianza está plenamente centrada en Dios. Nosotros obtenemos frutos, nuestra vida va en victoria, nosotros nos alentamos, nosotros nos fortalecemos a partir de la fortaleza de Dios. Por medio de Jueces 6 encontramos un ejemplo maravilloso de la palabra de Dios, de un hombre que confió plenamente en Dios, que aún a pesar de que reconoció sus debilidades, aún a pesar de que él inicialmente no comprendía el llamado que Dios le estaba haciendo porque se consideraba débil, porque se consideraba incapaz, Dios fue transformando esa mente y le dio a entender, a comprender ese llamado especial, y no solamente a eso, sino el hecho de que su fortaleza iba a venir, iba a depender de lo alto, iba a depender de un Dios todopoderoso. La palabra de Dios en Jueces 6 nos dice que los hijos de Israel hicieron lo malo delante de Dios, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Recordemos que el pueblo de Israel venía de una esclavitud del pueblo de Egipto. Estaban siendo esclavizados a partir de los egipcios, y es así como Dios llama a Moisés, a un libertador, el cual Dios fue llevando, fortaleciendo, fue ministrando, fue guiando para que él pudiera llevar también a su pueblo a una redención, a encontrarse con la tierra prometida. Vemos también que el pueblo de Israel fue pasando por momentos en los cuales Dios fue manifestando prodigios, fue manifestando su poder en muchas circunstancias de su vida. Pero sin embargo, el pueblo de Israel tenía una tendencia de separarse de Dios, una tendencia de no confiar plenamente en ese Dios todopoderoso que los había sacado. Y es así cuando Dios les pudo entregar la tierra prometida, ellos hicieron lo malo delante de Dios, y Dios los entrega hacia un pueblo malo. Dice la palabra de Dios que durante 7 años fueron entregados a los madianitas. A causa de estos madianitas, los israelitas tuvieron que hacer cuevas en los montes, en cavernas, en lugares fortificados, ahí se escondían. Y sucedía que cuando Israel había sembrado, los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente subían y les atacaban acampando en contra de ellos. Destruían sus frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no les dejaban ni siquiera ni las ovejas ni los bueyes. Los madianitas venían como langostas, incluso dice la palabra de Dios, contra ellos. Entonces se imagina un pueblo completo que venía en contra del pueblo de Dios para asolarlo, para llevarlo a una vida de tribulación. Pero viene este pueblo y entonces clama a Dios, y Dios le responde haciéndole ver su testarudez. Y muchas veces Dios también viene a nuestra vida tratándonos de hacernos entender a través de tribulaciones, a través de momentos difíciles de nuestra vida. Viene a llamar nuestra atención, viene a llamar a nuestra mente a que nosotros reconozcamos que hemos sido débiles, que nos hemos apartado de Él. Pero sin embargo, Él, con su amor eterno, Él viene con toda su misericordia para llamarnos al arrepentimiento. Así Dios les hizo dar a comprender cómo se habían separado de Él, que aun a pesar de que Él había mostrado su misericordia y su poder, llevándolos hacia la tierra prometida, también se habían separado y habían caído como consecuencia de sus actos a ser asolados por el pueblo de Madián. Entonces ellos,
reconocen su testarudez, pero también Dios elige a un personaje muy especial, el cual iba a ser un instrumento para traer liberación a su pueblo, y este es Gedeón. A través de su palabra vemos que Gedeón es llamado. Gedeón significa varón fuerte y guerrero. En la palabra de Dios, Dios se dirige a Gedeón y lo llama fuerte y esforzado, pero él responde de una manera. En el versículo 12 dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Note la forma como Dios se dirigió a este hombre. Esas fueron las palabras que Dios le dijo a este hombre. Lo llamó esforzado y valiente. Más adelante vemos cuáles fueron las respuestas de Gedeón. Y dice, porque nos ha sobrevenido todo esto, ¿y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces él respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Mire, la palabra de Dios nos hace comprender cómo Gedeón inicialmente comenzó, después del llamado de Dios, comenzó a ver esas debilidades en su vida, comenzó a acentuar que él dependía de una familia pobre, que él era el menor de sus hermanos. Muchas veces nosotros, al encontrarnos a partir del llamado de Dios, comenzamos a ver nuestras debilidades. Tal vez Dios nos está llamando a predicar, a llevar el evangelio a otros que están sufriendo, y comenzamos a ver que somos tímidos, que tal vez no tenemos todo el conocimiento de la palabra de Dios, que no hemos memorizado muchos versículos de la Biblia, y que tal vez nuestra pena, nuestra falta de conocimiento nos va a impedir el poder llevar la palabra de Dios. Ahora, en estos días, pudiéramos nosotros estar viendo la dificultad de la pandemia, pensando que también esa podría ser una limitante para también traer la palabra de Dios a la vida de muchas personas que están sufriendo. Yo quiero decirte, amada hermana, amado hermano, que aún en estos tiempos, así como se encuentran limitantes, tú puedes marcar la diferencia en aquellos que están sufriendo. Así como hay limitantes, también hay tantos medios por los cuales nosotros podemos establecer una comunicación con aquellos que están sufriendo. Gedeón era un muchacho joven que al parecer venía de una familia pobre, que también era el más pequeño, y quizás con esa temprana edad él comenzó a verse como una persona incapaz de lograr los propósitos de Dios. Sin embargo, Dios lo llamó esforzado y valiente. Mire cómo es Dios, y en esta tarde Dios también nos está diciendo, mujer esforzada, mujer valiente, mujer con gracia, yo te he escogido para que tú seas luz en medio de las tinieblas. Yo te he escogido para que tú seas luz en medio de tu hogar, en medio de tu familia. Y hay mucho que hacer, amada hermana,
con nuestros hijos. Hoy es tiempo en el cual nosotros tenemos mayor disponibilidad para poder dedicarle tiempo a nuestros hijos, para estudiar la palabra, para llevar el evangelio y para poder traer ese testimonio especial también en la vida de nuestros hijos. Te invito a que asumas esos retos, a que asumas ese llamado especial que Dios te ha hecho. Dios te ha escogido de una manera especial para que tú marques la diferencia desde el lugar donde te encuentres, desde la circunstancia donde te encuentres, para que tú asumas esos retos y hagas cumplir aquellos propósitos de nuestro Padre Celestial. Te invito, hermana y hermano, que en esta tarde podamos buscar a Dios en oración, que podamos pedirle al Señor que nos llene de su gracia, que nos haga abundar en su gracia, para que esas debilidades que hay en nuestra vida sean fortalecidas a través de su poder, sean fortalecidas a través de su palabra, a través de sus promesas, y que nos baste su gracia en medio de esas debilidades, que podamos comprender que nosotros tenemos la capacidad para poder enfrentarnos ante los propósitos que Él tiene para nuestra vida. Pero más que esa capacidad que Dios nos ha hecho desarrollar en nuestra vida, reconocer que su poder depende de Él. Buen Dios y Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor, reconociendo que hay debilidades en nuestra vida, reconociendo que somos imperfectos, Señor bendito, pero que en medio de esas debilidades, Señor, tu poder puede perfeccionarse en nuestras vidas. Padre, en esta hora pedimos que tu presencia, Señor, ministre en nuestra vida, que ministre, Señor, nuestro ser, que si nos encontramos también en tribulación, en momentos de dolor, en momentos, Señor, de tristeza, nos permita, Señor bendito, el podernos gozarnos a través de tus promesas, Señor, que podamos gozarnos, oh Señor celestial, en tu palabra, oh Dios, que podamos exaltarte, que podamos honrarte, Señor, de una manera especial, Padre. Oh Señor bendito, en esta hora clamamos, oh Dios, para que tú fortalezcas nuestro espíritu, que fortalezcas nuestra alma, que nos hagas comprender, Señor, que tú estás con nosotros, que tú estás en nuestra parte, Padre. Oh Padre Celestial, que comprendamos esos propósitos especiales que tú tienes en nuestra vida, Señor, y podamos marcar la diferencia desde el lugar donde nos encontremos, que podamos marcar la diferencia, Señor, desde nuestra familia, con nuestros hijos, Señor, con nuestros esposos, Padre. Oh Señor, en nuestros trabajos, Padre bendito, te pido también, Señor, que tú, Padre, nos llenes de fortaleza a nivel espiritual, que tú, Dios, nos lleves hacia una vida de triunfo, Padre, día con día, a nivel espiritual, que podamos tomar esas armaduras que tu palabra lo dice. Oh Señor, así también te pedimos, Padre, que cubras nuestra vida, Padre, porque nos hallamos en momentos en los cuales estamos siendo amenazados por una enfermedad, Padre, por una epidemia, que si llega a nuestras vidas, nuestros cuerpos también pueden ser debilitados, Padre, pero sabemos que tu poder es grande y que tú puedes poner, Padre, escudos de protección sobre nuestra vida y sobre la vida de nuestra familia, para que esa enfermedad no venga a atacar nuestra vida. Asimismo, Señor, te
pido por aquellos, Padre, que han sido atacados por esa enfermedad. Oh Dios, para que tú fortalezcas su espíritu, para que tú des la esperanza de vida, para que tú des la esperanza de salvación, Señor, y tú vengas tocando, Padre, su cuerpo y trayendo sanidad, Padre, a sus vidas, a sus familias, Padre Santo, en esta hora. Yo clamo por aquellos que han perdido, Padre, un familiar, que se encuentran tristes, oh Dios, que se encuentran desolados, Padre, en una depresión al haber perdido un familiar, Señor, para que tú fortalezcas su espíritu, para que tú fortalezcas su alma, Padre. Solamente mediante tu presencia podemos encontrar paz, Señor, podemos encontrar fortaleza, Padre. Agradecemos porque tú has estado con nosotros. Reconocemos que tú has estado en nuestra vida y en nuestra familia, Señor. Y te pedimos de la misma manera que continúes fortaleciendo nuestra vida, que permanezcas con nosotros, Señor. Te alabamos, Padre, te glorificamos por todo lo que has estado haciendo hasta este momento. Y creemos en ti, creemos que tus propósitos van a ser completados en nuestra vida, Padre. Te alabamos, te glorificamos, eres especial, eres maravilloso en nuestra vida, Padre. Eres santo, Padre. Reconocemos tu santidad, reconocemos tu poder, tu gracia, Padre bendito. Alabado sea tu nombre, Señor Jesús. Te alabamos, te glorificamos. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Así, amados hermanos, le damos gracias a Dios que Él ha ministrado nuestra vida en esta tarde. Nos ha traído un mensaje especial en nuestra vida. Nos ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. No olvide esa palabra especial en su vida y le invito para que continúe usted compartiendo a través de este espacio. El próximo miércoles vamos a continuar reflexionando mediante la palabra de Dios a partir de este medio que Dios nos ha permitido, ¿verdad? Miércoles a miércoles, el podernos encontrar. Asimismo, le damos las gracias a Dios. Yo sé que estamos muy contentos porque hemos podido reaperturar, ¿verdad?, los cultos en nuestro templo. La palabra de Dios nos dice que es bueno que nosotros nos congreguemos y podamos convivir en armonía, ¿verdad?, juntos como hermanos en Cristo. Así que recordemos también, ¿verdad?, que tenemos una gran responsabilidad al encontrarnos en el templo todos juntos. Debemos continuar siguiendo las medidas, ¿verdad?, de protección para nosotros mismos y también para los que amamos. Así que le invito a que usted continúe compartiendo con nosotros por este medio, así como también compartimos, ¿verdad?, en el templo. Me despido de ustedes esperando las bendiciones de Dios para su vida, esperando que la paz de Dios esté en su vida y en la vida de sus familiares.